Asamura menciona que no habrá clases al día siguiente, lo cual coincide con Halloween, que genera entusiasmo en el ambiente escolar. Entiende el sentimiento de emoción que sus compañeros están experimentando y les sorprende lo mucho que disfrutan Halloween. Puede escuchar cómo preguntan qué disfraz usarán o a dónde irán de fiesta. En ese momento Shinjo se le acerca con una expresión seria, distinta a la habitual, lo que le inquieta un poco. Él le pide hablar en privado. Maru le pregunta si planea algo malo, pero Shinjo lo tranquiliza asegurando que no, así que Asamura acepta y se dirigen al balcón. Debido al frío, casi ningún estudiante sale durante la hora del almuerzo, por lo que Asamura pensó que tal vez no necesitaban ir tan lejos para hablar. Shinjo le comenta que después de la fiesta de Halloween de su clase le gustaría ir a una segunda fiesta solo con Ayase. Asamura ya sabía que no podría asistir debido a su trabajo, pero decide no mencionarlo para no revelar detalles sobre dónde trabaja ella. Después Shinjo dice que quiere confirmar algo, así que le pregunta si le gusta a Ayase. Por un momento Asamura no estuvo seguro de si había logrado quedarse en silencio o si hizo algún sonido. Sintió como si todo el ruido de su alrededor se desvaneciera y vio a Shinjo, que sujetaba el barandal con fuerza, notando que hablaba con total sinceridad. Imaginó que estaba nervioso y le sorprendía lo serio que se mostraba. A pesar de que en su momento lo prejuzgó, ahora veía su mirada sincera y que él no pretendía engañarlo ni burlarse. Así que responde preguntando si se refiere a como hermana, pero Shinjo le dice que sabe a lo que se refiere. Asamura le pregunta qué haría si le respondiera, y Shinjo contesta que depende de la respuesta. Shinjo no mostraba intención de echarse atrás, pero Asamura no sabía cómo responder. Él y Ayase nunca habían definido si sus sentimientos eran románticos o simplemente cariño entre hermanos. Pensó en lo convenientes que eran las etiquetas como hermanos o pareja, y se preguntó si realmente podía afirmar que le gustaba a Ayase y decirle eso a Shinjo. Recordó el día en que ella lo abrazó, cuando su relación tomó forma bajo la idea de ser hermanos que se llevan bien, dicho por ella, similar a la relación de Shinjo con su hermana menor. Aún así se preguntaba si podía confesar ahí sus sentimientos y asumir que ya eran pareja. Sus pensamientos se estancaron, no sabía lo que ella se sentía, pero se preguntó qué sentía él, analizando que con su respuesta Shinjo decidiría si seguiría intentando acercarse a Ayase, preguntándose si le gustaría ver a Shinjo invitándola a salir. ¿Quería verla yéndose con él? Aunque no podía poner en palabras qué tipo de relación tenía con Ayase, sabía que podían definirla entre ellos. Pero frente a la pregunta directa de Shinjo no podía refugiarse en definiciones vagas. No tenía claro si sus sentimientos eran amor o afecto fraternal. Si debía escoger entre esas dos opciones, había una que prefería. Asamura le dice que está dispuesto a darle una respuesta, pero le pide que prometa algo, que no saque conclusiones, ya que la respuesta será únicamente desde su perspectiva. Le explica que su relación con Ayase no puede definirse con palabras y que aunque ambos llegaran a sentir atracción romántica, eso seguiría siendo una percepción personal. A los ojos de los demás siguen siendo solo hermanos, no una pareja, y Ayase no lo considera su novio, al menos no en ese momento. Sin embargo, había algo que sí podía afirmar con seguridad. Si no podía hacer que Shinjo renunciara sin ser claro, entonces debía usar sus propias palabras. Así que confirma que le gusta a Ayase y le pregunta si esa respuesta le basta. Al decirlo en voz alta, todo cobra sentido para Asamura. Se da cuenta de que en verdad quería que Shinjo renuncie y que desea una relación con Ayase que vaya más allá de lo que tienen ahora. Voltea a ver a Shinjo preocupado por su reacción. Nunca había tenido un rival en el amor y no sabía qué esperar. Pero Shinjo solo responde con un "ya veo", con una expresión neutra, casi como si ya lo supiera o lo hubiera asumido desde antes. Se muestra tranquilo, agradece la respuesta, se estira y se despide. Después de verlo alejarse, Asamura reflexiona sobre lo que habrá sentido Shinjo y cómo actuará de ahora en adelante. Aunque no puede saberlo, siente que sus palabras de agradecimiento fueron sinceras. Cree que lo superarán de alguna forma, o quizás está siendo demasiado engreído. Pero al menos por haber aceptado sus sentimientos por Ayase se siente más fuerte y seguro de sí mismo. Al regresar al aula, Maru le pregunta a Asamura con tono preocupado qué habían hablado. Asamura le responde que hablaron de algunas cosas, que no podía dar detalles, pero todo debería estar claro. Maru no parece convencido, pero no insiste. El silencio permite que Asamura escuche a sus compañeros hablar sobre una fiesta en Shibuya. Para cambiar el tema, le pregunta a Maru si tiene planes para Halloween. Él responde que no asistirá a ninguna reunión con fiesteros, aunque luego menciona que fue invitado a un karaoke y le pregunta si quiere ir. Asamura rechaza la invitación porque tiene que trabajar. Después reflexiona sobre que muchos de sus compañeros tienen planes en Shibuya, mientras que él y Ayase trabajarán ese día en la librería. Aunque puede que esté exagerando, le preocupa que Shinjo le diga algo a Ayase, o que empiecen a circular rumores raros y que ahora los demás lo empiecen a mirar. Después de clases pasa brevemente por su casa antes de dirigirse al trabajo. Decide no usar su bicicleta debido a la multitud.
Mientras más se acerca ve personas disfrazadas, una bruja con un vestido gótico y escoba, un zombie con un hacha en la cabeza y un grupo de mujeres completamente vendadas con sangre en la boca. Llega a la librería y se mentaliza para lo que le espera. Al entrar nota que varios clientes también están disfrazados, igual que las personas que vio afuera. Luego de ponerse el uniforme, el gerente le entrega un gorro extraño, una corona con plátanos pelados colgando, similar a un gorro de arlequín. Le dice que debe usarlo por Halloween, tanto hoy como mañana, ya que es parte del servicio al cliente. Al mirar a su alrededor ve que todos los empleados también lo llevan puesto, lo que le resulta surrealista. Piensa que tal vez fue un error haber tomado los turnos esos días, pero no tiene otra opción más que ponérselo e ir a la parte trasera del local. Cuando entra a la bodega es saludado por Yomiuri Senpai y Ayase, quienes ya estaban trabajando. Al ver el rostro de Ayase su corazón se detiene por un instante y su cuerpo se tensa. La conversación con Shinjo le viene a la mente y se da cuenta de que ya empieza a verla como su pareja. Siente que es inútil tratar de controlar lo que está pensando. Yomiuri recibe a Samura con una queja de que llegó tarde, a lo que él reacciona confundido. Sin embargo, Ayase le aclara que aún le quedan 5 minutos y se da cuenta de que Yomiuri solo estaba bromeando con él una vez más. Yomiuri, que estaba agachada llenando una caja con revistas, se pone de pie estirándose, aparentando cansancio. A Samura bromea preguntando si le pesan los años, a lo que ella reacciona fingiendo ofenderse y quejándose con Ayase, quien le da la razón a Samura, haciendo que Yomiuri se sienta traicionada. Ayase le dice que no le queda bien fingir llorar llevando un gorro de arlequín. Aún así ella continúa con su papel de forma dramática, diciendo que cambiará su estrategia de ataque. Ayase le sugiere que simplemente deje de atacar, pero Yomiuri rechaza la idea diciendo que sería aburrido, y anuncia una ofensiva total mientras se dirige hacia Samura. Yomiuri levanta los brazos y mueve los dedos como si fueran tentáculos, acercándose a Samura como un zombie mientras dice dulce o travesura, amenazando con hacerle travesuras si no le da dulces. A Samura solo le recuerda que Halloween es mañana. Él la acusa de querer dulces simplemente por antojo y comenta que no le agrada la idea de zombies arrastrándose hacia él. Entonces Yomiuri cambia de táctica, se aferra a Ayase por la espalda fingiendo tomarla como rehén y amenaza con hacerle lo mismo si no recibe dulces, haciéndole cosquillas mientras Ayase le pide que se detenga. A Samura le sugiere que pare antes de caer en acoso laboral, preguntando si simplemente quiere dulces. Al escuchar eso, Yomiuri se detiene de inmediato. Luego le advierte que de ahora en adelante siempre debe llevar dulces si le ve con Ayase, como si fuera su obligación de hermano mayor. Samura acepta resignado y promete traer dulces al día siguiente. Ella lo toma como una promesa y antes de volver al trabajo le advierte que lo de hoy será nada comparado con lo que hará si rompe su promesa, cuando el reloj marca el inicio del turno, y Yomiuri los llama a trabajar con entusiasmo. Una vez que comenzaron a trabajar se notó la diferencia de experiencia entre Yomiuri y ellos. Ella ya había revisado estanterías y metido en las cajas las revistas que más se vendían. Juntos se movieron varias veces entre la bodega y el frente del local, rellenando los espacios vacíos. Durante el descanso, mientras tomaban agua, terminaron hablando de Halloween. Como los tres trabajarían ese sábado, solo podrían hacer algo divertido antes o después de su turno. Yomiuri mencionó que se reuniría con amigas de la universidad para pasear disfrazadas por Shibuya y después ir al karaoke. Incluso dijo que una profesora de su clase se uniría, justificando su participación como investigación académica, aunque parecía más excusa para salir de fiesta. Aya se preguntó si se trataba de la misma profesora de aquella vez, a lo que Yomiuri confirmó que era Kudou Sensei. Al escuchar el nombre, la actitud de Aya se cambió, lo que hizo evidente que ambas sabían algo que Samura no. Yomiuri comentó que Kudou era conocida por su comportamiento poco convencional y por ser una genio medianamente loca. Aya se coincidió en que definitivamente no era un ángel. Samura preguntó si era la misma profesora con la que Yomiuri tomó el té aquella vez en la tienda de panqueques. Ella bromeó recordando que las estaba espiando, aunque él aclaró que solo pasaba por allí. Y Yomiuri comentó que le preocupaba que si ella seguía actuando de esa manera, pudieran llegar a tener cada vez menos candidatas a la universidad. Aya se murmuró que quizás no fueran tan pocas, aunque no quedó claro si Yomiuri la escuchó. Aún así siguió sonriendo mientras decía que era una profesora problemática. Desde la primera hora el ambiente en la clase era animado. Todos hablaban sobre sus planes para Halloween, discutiendo qué disfraces usarán o dónde reunirse para celebrar. Un gran grupo se había formado alrededor de Maya, quien planeaba organizar una fiesta de disfraces para mañana. Maya le preguntó nuevamente a Ayase si asistiría, pero ella le respondió que no, ya que tenía otros planes. Debía trabajar ese día y no podía simplemente faltar. Además, había mantenido en secreto que tenía un trabajo, y si no era cuidadosa, sus compañeros podrían descubrir dónde trabaja. También pensaba que no se le daban bien ese tipo de ambientes. Aún así reflexionó que si estuviera con personas con quienes se siente cómoda, podría disfrutarlo.
lo que le hizo pensar en Asamura. De pronto la idea de pasear disfrazado por Shibuya no le parecía tan mala, aunque no fuera su estilo, pero quería valorar el tiempo y los recuerdos con él. Después de clases, Ayase se dirigió a la estación de trenes para comenzar su turno. El sol ya había comenzado a ocultarse y el cielo pasaba de azul al tono oscuro de la noche, y la brisa otoñal olía a hojas caídas. Pronto el aire sería frío como para ver su aliento. Al entrar a la librería se encontró con Yomiuri, que ya había llegado y caminaba entre estanterías. Al cruzar miradas hizo una reverencia y fue al vestidor. Yomiuri la siguió inmediatamente, saludándola con un buenos días, a pesar de que ya era de noche. Ayase pensó que tal vez era solo un hábito suyo. Yomiuri le dijo que esa noche debían llenar las estanterías. Asamura llegó poco antes de iniciar el turno y los tres comenzaron a trabajar reponiendo libros. Más tarde, durante el descanso en la oficina, Yomiuri siguió adulando a Asamura cada vez que podía, lo cual dejaba a Ayase sin saber qué es lo que pensaba. En medio de esa conversación, Asamura aceptó llevarle dulces a Yomiuri al día siguiente. Ayase pensó en hacer lo mismo, incluso le pasó por la cabeza decirle dulce o travesura, pero se detuvo y se dijo que así no es ella. Después comenzaron a hablar sobre Halloween. Yomiuri mencionó que saldría disfrazada con unas amigas después del trabajo. Asamura parecía impresionado por la madurez que transmitía. También comentó que las acompañaría su profesora de ética, la adjunta Kudou Eija, lo que hizo que Ayase recordara con cansancio lo que ocurrió aquel día en el campus abierto. Para Yomiuri, Kudou era la más inteligente de la facultad, pero también la más perversa. Ayase no tuvo problemas en imaginársela con cuernos y pensó que tratar con alguien así debía ser agotador. Reconoció que era el tipo de persona que más fácilmente podía sacarla de quicio. No se le daba bien hablar con desconocidos, a excepción de Asamura, con quien sí podía sentirse relajada. También Yomiuri expresó su preocupación de que Kudou pudiera ahuyentar a futuras alumnas si seguía comportándose así. Ayase estuvo de acuerdo. Kudou parecía capaz de entablar debates intensos con cualquiera, incluso con desconocidos, sin preocuparse por cómo hacía sentir a los demás. Para Ayase daba la impresión de tratar a las personas como sujetos de prueba. Pensó que no le vendría mal aprender un poco de sentido común y moderación. Después del descanso, Asamura fue el primero en marcharse. Una vez que se fue, Yomiuri le preguntó a Ayase si ya había decidido si se disfrazaría mañana en su turno. Era la misma propuesta que le había hecho en su último turno juntas, y que ella también lo haría si Ayase aceptaba. Yomiuri comentó que quería verla con orejas de gato, diciendo que eso aliviaría sus ojos exhaustos, a lo que Ayase respondió preguntando por qué debía hacer su tratamiento médico. Yomiuri insistió en que podía ayudarla a hacer un buen cosplay e incluso invitarla a unirse al grupo después del trabajo. Ayase le explicó que no podía asistir a fiestas donde hubiera alcohol, pero Yomiuri aclaró que también había menores en el grupo y que mantenían opciones seguras. Incluso la profesora Kudou estaría presente. Ayase comentó que confiaba demasiado en las personas equivocadas. Yomiuri, con una sonrisa irónica, preguntó si Kudou tal vez se había excedido con ella aquella vez, pero que aún quería que Ayase se divirtiera. Le ofreció hablarle sobre maquillaje y marcas de cosméticos, algo que asumía que le interesaba. La oferta le resultó tentadora, aunque había intentado aprender sobre maquillaje y moda con los años, sentía que tenía menos experiencia que una estudiante promedio. Pensó que esa podría ser una buena oportunidad para aprender anticipándose a una etapa futura de su vida, pero en realidad no era tan complicado, simplemente le interesaba. Yomiuri preguntó si su propuesta había sido interesante, pero Ayase la rechazó de inmediato. Ella insistió ofreciéndole más información útil. Le preguntó si alguna vez había ido a hacerse las uñas, suponiendo que como estudiante de preparatoria nunca había visitado un salón de belleza. Ayase respondió que no tenía dinero para eso. Yomiuri argumentó que aprender sobre esos lugares no costaba nada y añadió que también podía enseñarle sobre alimentos dietéticos y rutinas de chicas que estudian nutrición. Preguntó si ese tipo de cosas no le preocupaban. Ayase solo le preguntó si eso era lo único de lo que sabía hablar. Y Yomiuri explicó que después de leer constantes ensayos y debates psicológicos, su cerebro necesita descanso, y que las charlas de chicas podían ser ese descanso. Ayase admitió que nunca había tenido una, y Yomiuri lo vio como una oportunidad perfecta para que se uniera. También sugirió que podía aprender técnicas de moda o incluso enfoques psicológicos sobre a qué atuendos ayudan a atraer a un príncipe azul, ya fuera que quisiera lucir linda, genial o tierna. Ayase admitió tener cierto interés, pero reafirmó que no podía ir porque sus padres se preocuparían. Entonces Yomiuri la provocó sugiriendo que seguramente tenía planeada una cita con su amado Gouhai-kun. Ayase, un poco nerviosa, lo negó, pero Yomiuri solo sonrió. Después de terminar sus tareas y ducharse, Ayase se metió a la cama. Las sábanas estaban algo frías, lo que le hizo pensar que tal vez debía comprar unas más cálidas. Tras revisar la hora para despertarse, apagó las luces y cerró los ojos. Justo cuando comenzaba a quedarse dormida, le vino a la mente un recuerdo de Halloween, de cuando era niña. Su madre le había prometido una fiesta de Halloween, pero por trabajo no pudo. Su padre también se fue dejándola sola en casa.
Ella encendió una vela en forma de calabaza que había comprado con su madre, la única luz en una pequeña habitación vacía con una mesita baja. Inspirada por la historia, la pequeña vendedora de cerillos comenzó a imaginar que sus padres estaban con ella, aunque reemplazó la cara de su padre por la de cualquier persona. Había un gran pastel e incluso hablaba con un reno, como si fuera Navidad. Aunque sabía que era solo su imaginación, se divertía contándoles historias, y ellos la escuchaban felices. Esa era su tipo de noche ideal. Eventualmente se quedó dormida, hasta que su madre la despertó sacudiéndola gentilmente. La regañó por haberse quedado dormida con la vela encendida, pero luego la abrazó y se disculpó por haberla dejado sola. Ella se recordó haber pensado en lo difícil que debía ser para su madre. Ahora, con las sábanas por fin cálidas y el sueño envolviéndola, se dejó llevar por la calma. No podía olvidar la tenue luz de aquella vela, que representaba su soledad, una simple vela con forma de calabaza. Se preguntó si aún las venderían, mientras caía dormida.